Bitcoin ya no vive en su propio mundo alejado de la realidad, sino que cada vez tiene mayor correlación con indicadores económicos tradicionales y no necesariamente es una relación intuitiva. El hecho de que suba la inflación, el hecho de que sigan emitiendo billetes, no va a afectar relativamente bien a Bitcoin. Puede afectar en cuanto al poder adquisitivo, pero no tanto a nivel de relación con el dólar, porque debemos tener en cuenta varios indicadores. Uno de ellos es el de la deuda y también el del impacto que puede tener un aumento en los tipos de interés sobre la percepción y sobre la psicología del mercado. Hoy vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar también un poquito de cripto, pero nos vamos a centrar más en la deuda, en el papel que ejerce la deuda en el ciclo económico. Empezamos hablando de inflación, empezamos hablando de que la inflación bate un nuevo récord en Estados Unidos al alcanzar el 8,5%, la mayor en 4 décadas. Esta noticia impactó muy negativamente a Bitcoin porque se espera recesión. Se espera recesión derivada del hecho de que las personas cada vez van a ser más reticentes a gastar, y si las personas son más reticentes a gastar, también vamos a ser reticentes a pagar mayores salarios, entonces se puede llegar a una recesión. ¿Y por qué debemos prestar atención a la deuda? Porque en el momento en el que suben un poco los tipos de interés, el impacto sobre la economía es muy grande, ya que dejamos de consumir bienes y servicios y debemos dedicar mayor capital o más dinero a pagar la deuda, a pagar los intereses de la deuda, y esto va a generar un daño a la economía y al empleo. De hecho, en Estados Unidos no suben más los tipos de interés porque tienen miedo de afectar al empleo. Aún así, son capaces de subir tipos de interés porque consideran que la economía está bien. En España, si hay una subida de tipos de interés, vamos a salir más perjudicados, al igual que en muchos países de la Unión Europea. Y no es muy difícil darse cuenta de que si dedicamos más dinero a gastar, es más difícil ahorrar. Entonces vamos a tener menor poder adquisitivo en el mundo cripto y por ello hay un impacto negativo sobre las cripto. También debemos recordar marzo de 2020 y cómo ese shock fue transitorio. En el momento en el que se empieza a movilizar de nuevo el ahorro, se vuelve a invertir, vuelve a haber expectativas positivas, entramos de nuevo en un ciclo expansivo o en un bull run o en una subida de los activos. De hecho, el activo que más ha subido ha sido la vivienda, y personalmente considero que es uno de los activos que falta por subir antes de que estalle la burbuja como tal. De hecho, la burbuja que desde mi punto de vista más impacta sobre la economía en estos momentos es la de los bonos. Empiezan a caer los bonos porque uno de los que más vende es la Reserva Federal, son los bancos centrales, y ya están subiendo tipos. Ya sabéis, hay una relación negativa entre precio del bono y tipos de interés. Si baja el precio del bono, sube el tipo de interés. Si sube el tipo de interés, baja el precio del bono. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tenemos dos factores muy importantes, que es el petróleo y es la vivienda. El hecho de que suba el petróleo va a afectar a toda la economía. Vamos a ver precios subiendo y en algunos casos también vamos a ver que los salarios suben. Entonces, tenemos espirales inflacionistas, espirales precios-precios y espirales precios-salarios que generan, obviamente, una serie de pesos y de lastres para cualquier tipo de activo con riesgo. Y Bitcoin y las cripto en estos momentos son activos de riesgo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ver
una resaca, necesitamos que esta borrachera crediticia empiece a reducirse y nos guste más o nos guste menos, vamos hacia un terreno en el cual debería subir la prima de riesgo para volver a sanear todo el ciclo. Concretamente, debemos recordar que en 2010 empezó la burbuja de la prima de riesgo española. Ahora mismo estamos otra vez por encima de los 100 puntos y en una tendencia claramente alcista en los últimos meses. Por lo tanto, es uno de los indicadores que de estallar o de volver a la normalidad nos podría marcar una recuperación o un inicio de la recuperación. De momento todavía falta esa fuerza en cuanto a ir a refugiarse en el bono alemán, en ir a refugiarse en deuda pública más solvente, entre comillas, y en el momento en el que la deuda pública española, griega, portuguesa, italiana se dispare, ahí ya podemos empezar a ver que la recesión ha llegado, ha pasado o está en su punto álgido. También hay un indicador que no me termina de encajar, que es la tasa de desempleo. En España la tasa de desempleo sigue muy abajo, de hecho ahora la vamos a ver en unos minutos, y los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo muy poco y el impacto que está teniendo esta subida es enorme. Estamos viendo que la bolsa retrocede mucho cuando suben un poco los tipos de interés. Entonces tenemos una carga financiera tan grande que muy probablemente genere una recesión en el momento en el que suban los tipos de interés como para contener el IPC, como para contener la inflación. En el momento en el que la inflación está bajo control, se genera una recesión muy probablemente y ahí es donde empiezan otra vez las oportunidades. Entonces, no sé hasta qué punto sobre las cripto va a tener un impacto tan fuerte como en el mercado de acciones o en el mercado inmobiliario. Desde mi punto de vista, la vivienda se puede convertir en un refugio para el capital dentro de este entorno de incertidumbre. Puede haber una burbuja inmobiliaria, no es consejo de inversión, es simplemente mi opinión, y en el momento en el que estalla la burbuja inmobiliaria pasamos otra vez al ciclo, al inicio del ciclo. De hecho, hablando con un profesor de la universidad, llegamos a la conclusión de que hace falta esa fase del ciclo expansivo en el cual se refugia el capital tanto en vivienda como en bonos high yield o de alto riesgo. Y España puede ser un buen indicador de bono de alto riesgo o de mayor riesgo que el bono alemán. Cuando se empieza a especular con la deuda pública española, ahí ya podremos estar mucho más tranquilos, porque en el momento en el que estalle esa burbuja, volvemos otra vez al inicio, volvemos otra vez a la compra de bonos y volvemos a ver que la economía se podría llegar a sanear. En cuanto a desempleo, estoy bastante sorprendido porque es relativamente bajo. No ha habido una subida lo suficientemente fuerte en los últimos meses como para poder estar preocupados. De hecho, vemos que llegó a un mínimo en 13,3% de desempleo y a partir de ahí en los últimos meses hemos estado viendo un incremento del desempleo, pero también hay un factor estacional como puedan ser las vacaciones o como pueda ser incluso las navidades, que normalmente generan un desempleo en febrero y en marzo. Por lo tanto, estoy muy sorprendido en cuanto a los datos de desempleo y desde mi punto de vista no encaja demasiado el ver que sube tanto la inflación y que no estamos viendo que se traslade al desempleo. Considero que estamos todavía en esas fases iniciales de la recesión y cuando llegue el punto mínimo del ciclo, ahí es cuando hay que pasar a ser optimista. En una perspectiva económica, sí que desde mi punto de vista es más fácil predecir, porque no sé hasta qué punto tendrá un impacto negativo sobre las cripto, pero en principio sí que tendríamos ese impacto negativo derivado de que la gente no va a tener dinero para invertir, no va a tener dinero para ahorrar hasta que lleguemos al mínimo del ciclo. A partir del mínimo del ciclo ya podríamos otra vez tener un síntoma de recuperación o podríamos empezar a pensar
que hay una cierta recuperación. Pero las criptos son muy caprichosas y no sabemos hasta qué punto ese efecto va a ser lo suficientemente significativo y además probablemente sea asimétrico. Probablemente tenga un impacto asimétrico sobre los distintos activos dentro de las cripto. Puede ser que los NFTs reaccionen mejor que Bitcoin, puede ser que Bitcoin reaccione mejor que las altcoins. Por lo tanto, preguntar lo siguiente: si me quedo sin empleo, ¿voy a comprar cripto o no voy a comprar cripto? Y esa es una buena pregunta, porque lo he estado hablando con mi madre y coincidimos en que en el momento en el que aumente el desempleo, y aumente de forma significativa el desempleo, vamos a ver un efecto negativo sobre activos que tienen un componente de riesgo superior, sobre la renta variable, sobre las criptomonedas, y el mundo de la renta fija es probable que vuelva a servir como refugio de valor, aunque el tipo de interés que recibamos por nuestro dinero sea muy bajo. Hay cierto margen para que suba ese tipo de interés y me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber si os gusta este tipo de contenido, porque considero que es interesante echar un vistazo a la economía para llegar a la conclusión de que podría tener un impacto positivo o negativo sobre las criptomonedas. Ya sabéis que soy economista, que soy asesor financiero y no he hablado de economía hasta ahora en el canal porque me he querido centrar mucho en criptomonedas. He querido centrarme mucho en las cripto y ahora me he dado cuenta de que también hay terreno y hay posibilidades de hablar de este tipo de temas y espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like. Me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios y también en Telegram. Podéis contactar conmigo a través de Instagram, a través de Telegram y a través del formulario de contacto. Un abrazo y nos vemos en el próximo.